De nuestra amplia familia de sistemas ortopédicos para mano, Madison Orto presenta Sistema de placas LCP para fracturas y osteotomías Oviedo, con variedad de diseños y medidas que se adaptan a cualquier tamaño y estructura ósea. Madison Orto, innovación y tecnología al servicio de la salud. Orangelart, el coadyuvante más completo para prevenir la OA. Colágeno no hidrolizado tipo 2, UC2. Mecanismo de acción único. Buenas noches, antes de nada, gracias por la invitación a FEMECOT y felicidades por la organización de este congreso. Bueno, yo les voy a hablar del panorama actual en la artroscopía de muñeca. La artroscopía es una herramienta más para la cirugía de la muñeca que va evolucionando año con año con técnicas nuevas e implantes más novedosos. Y estas cada vez nos permiten resolver más patologías de la muñeca. Las ventajas son poder acceder a estructuras anatómicas de difícil acceso, mínimamente invasiva, lo cual va a provocar menos trauma quirúrgico, es menos dolor y una recuperación postoperatoria más rápida. Las desventajas van a ser que técnicamente es más demandante, requiere una curva de aprendizaje mayor y se vuelve una cirugía más costosa debido al equipo y a los consumibles que se necesitan. Este es un listado del uso de la artroscopía y de los procedimientos que podemos hacer de manera artroscópica. Uno de ellos, y tal vez de los más importantes, es la artroscopía de muñeca en fracturas intraarticulares de radio distal. Nos permite asistir a la reducción de los fragmentos intraarticulares con una visión directa y podemos corroborar su adecuada reducción. Es un caso masculino, 30 años, con 5 semanas de evolución, llega conmigo con una fractura intraarticular con un escalón importante, mayor de 5 milímetros. Nos asistimos con visión directa para despegar ese fragmento que estaba parcialmente consolidado. Se hace una reducción abierta fideición interna con placa de fragmentos específicos por medio de un abordaje volar y podemos corroborar la adecuada reducción y la estabilidad de la fractura. Vemos cómo no se mueve. Otro de los usos puede ser en las lesiones escafosemilunares, lesiones ya sea agudas, lesiones crónicas o degenerativas. Actualmente la clasificación que más se utiliza para esas lesiones es la de IWAS. Esta paciente es una paciente femenina de 16 años, gimnasta con 2 años de evolución con dolor, lleva una cirugía previa artroscópica de muñeca y vemos, tiene una inestabilidad IWAS 2C. Vemos haciendo Ballotman, vemos este desplazamiento entre el escafoides y el semilunar. En la resonancia magnética podemos ver claramente un DISI y en el dorso podemos ver una lesión de la estructura DCSS. Recordemos que la estructura DCSS es una estructura muy bien descrita por el doctor Matulán y es una estructura que une el ligamento escafosemilunar en el dorso con la cápsula dorsal.
A esta paciente se le realiza una técnica de Matulán. Prácticamente esta técnica es hacer una plastía cápsula ligamentaria dorsal para mantener o darle estabilidad a esta estructura del ligamento escáfosemillunar en la parte del dorso. Estamos viendo ahí en medio carpiano cómo se pasa el nudo y lo atamos para aplicar o juntar esa cápsula dorsal con el ligamento escáfosemillunar. Esta es la paciente 3 meses y medio posoperada, ya siendo parada de manos, con un rango de movimiento casi normal y sin dolor. También podemos ayudarnos para asistir lesiones escáfosemillunares mayores, para hacer una reducción con una visión directa, o podemos utilizarlo también en lesiones ya crónicas con lesiones más grandes. En este caso se puede realizar la técnica de Corella asistida artroscópicamente por medio de 4 portales, un abordaje dorsal, 2 abordajes volares, se perfora el escafoides, se perfora el semilunar, se pasa una hemilonja del escafoides que va de volar hacia el dorso, de distal a proximal, y después se pasa también en el semilunar. Se ponen unos tornillos interferenciales para mantenerlos con tensión ese ligamento, y finalmente el ligamento se ancla nuevamente al escafoides por medio de un ancla. También podemos tratar lesiones de fibrocartílago triangular. Recordemos que el fibrocartílago triangular tiene 2 porciones, una proximal y una superficial en su inserción con el cúbito. Las lesiones pueden ser parciales, pueden ser completas o pueden ser también dorsales, cápsulas ligamentarias dorsales, como lo vemos ahí. Existen diferentes técnicas de tratamiento para esta lesión. Pueden ser anclar nuevamente esos ligamentos con un ancla, pueden ser suturas, osteosuturas, o pueden ser suturas cápsulo-ligamentarias. En este caso es un paciente con una lesión cápsulo-ligamentaria dorsal, con una inestabilidad dorsal muy clara. Vemos que hay algo de cicatriz en el dorso. Artroscópicamente podemos ver un efecto de trampolín adecuado y su inserción en el cúbito está adecuada. Este paciente tiene una lesión cápsulo-ligamentaria dorsal que produce una inestabilidad dorsal. Se le realiza una sutura cápsulo-ligamentaria, un doble loop, y vemos cómo al atarlo vemos un efecto de trampolín adecuado y adecuadamente estabilizado en la cápsula dorsal. Vemos el preoperatorio y el posoperatorio inmediato y vemos la estabilidad adecuada. 3 meses posoperado este paciente con rangos de movimiento completos y se hizo esta cirugía por medio de 3 portales. Otros de los procedimientos que se pueden realizar es la resección de gangliones, ya sea dorsales o volares, en este caso un ganglión dorsal. Realmente el principio es entrar por el ganglión, localizar el pedículo, resecar ese pedículo, ampliar la cápsula articular y también resecar el contenido del ganglión, su cápsula y su contenido. Paciente posoperada, 7 días, vemos solamente los portales pequeños, con buenos rangos de movimiento, realmente normales. En este caso un ganglión volar. El principio es el mismo, resecar el origen o el pedículo del ganglión. Estamos entre el ligamento radio-escafo grande y el radio semilunar largo. De esta manera lo resecamos y al final corroboramos que no haya más contenido del ganglión en la parte volar. Es de mucha utilidad también las impactaciones ulnares. En este caso un paciente con una ulna plus, dolor cubital intenso. Vemos edema óseo en el semilunar por impactación. Vemos artroscópicamente la degeneración central del fibrocartílago triangular y bastante sinovitis. Se realiza un wafer artroscópico, se reseca alrededor de 4 milímetros de la cabeza del cúbito y vemos buena estabilidad en la estructura del fibrocartílago triangular. También en la parte de arriba podemos ver la condromalacia del semilunar, donde estaba impactándose con la cabeza del cúbito. El control radiográfico con una adecuada distancia entre el cúbito y el semilunar. Otra utilidad puede ser en las artrodesis parciales del carpo, ya sea radiocarpales, mediocarpales o de 4 esquinas. En este caso un paciente con un SNAC 2
Vemos en la resonancia magnética una artrosis en la fosa del escafoides, y lo que se decide es por medio de los portales mediocarpianos se realiza una resección del cartílago del semilunar y del hueso grande. En la imagen de la derecha podemos ver el cartílago ya resecado y colocado 2 clavos que van de grande a semilunar. En esos clavos se introducen de manera percutánea de distal a proximal, y posteriormente se colocan 2 tornillos cónicos para hacer la artrodesis. Existe otro procedimiento que se puede hacer también de manera artroscópica en estos casos de SNAC grado 2, hacer una artroplastía de suspensión con tendón del palmaris longus o cualquier otro tendón, pero el principio es hacer como una maca para que el escafoides no quede sobre la fosa del semilunar que no tiene cartílago. Otra utilidad de la artroscopía es en risartrosis o artrosis trapecio metacarpianas. Está indicado en artrosis Eaton 1-2 para limpiezas articulares, o en Eaton 3-4 para hemitrapecectomía o trapecectomía completa, ya sea con o sin interposición. En este caso, un caso del doctor Matulán, donde hace una interposición con palmaris longus. Vemos que hace una limpieza articular y resección del trapecio de 2 milímetros. Posteriormente configura como en X el palmaris longus y lo mete de manera percutánea a la articulación trapecio metacarpiana. Este es otro caso, paciente femenino de 56 años, una Eaton grado 3, dolor intenso, refiere a la paciente, y vemos cómo tenía un osteofito. Ahí estoy quitando un osteofito alrededor de 12 milímetros, como el tamaño de un frijol. Se hizo una hemitrapecectomía de 4-6 milímetros, y vemos el control a las 2 semanas posoperada, con adecuado espacio en la articulación y adecuado movimiento de la paciente. Otro de las utilidades también puede ser en los Kienbock. Hay una clasificación de Bain y Beck. Es un sistema de evaluación artroscópica, es útil en la estadificación de enfermedades de Kienbock y nos va a ayudar para la decisión terapéutica. Otra de las utilidades es en los pacientes con rigidez articulares, donde se forma este septum fibroso. Podemos hacer artrolisis de manera artroscópica y podemos tener resultados inmediatos buenos. Muchas gracias por su atención. Si hablamos de escafo semilunar, inevitablemente tenemos que hablar de carpo, y eso implica un vasto horizonte. Mi objetivo es transmitirles algunas ideas y conceptos que nos permitan entender el porqué de un tratamiento como el que expondremos a continuación. Nuevamente, gracias al comité organizador de FEMECOT, al doctor Quintero, al doctor López Almejo y al doctor Luis Sánchez por la invitación para dar un vistazo artroscópico a las lesiones escafos semilunares. Revisaremos algunos detalles de anatomía, biomecánica, estadificación y de la utilidad de la artroscopía como recurso técnico. Como dijimos, hablar de escafos semilunares es hablar de carpo. Y para hablar de carpo contemporáneo debemos reconocer este incansable grupo, ya que gracias a su trabajo y esfuerzo continuo nos han explicado y nutrido de conceptos que nos van acercando al origen y tratamiento de este tipo de lesiones. Nuestra muñeca permite múltiples rangos de movimiento, pero para soportar las fuerzas de compresión y torsión sin vencerse, es necesario que existan superficies articulares lisas y con una orientación angular normal, un sistema ligamentario funcional y una acción muscular coordinada. La estabilidad de la muñeca dependerá de la forma de los huesos que la integran, de la propiocepción, del control neuromuscular y de un sofisticado sistema ligamentario. Cuando vemos esquemas como estos, no podemos más que maravillarnos con la complejidad artística que existe al interior de nuestra muñeca. Y aunque a veces parecería casi imposible aprender y entender la función de cada uno de ellos, lo que debemos de recordar es que si existen tantos ligamentos es porque tratamos con un complejo multiarticular. Probablemente del ligamento del que más se ha escrito es del escafo semilunar. Podemos ver aquí cómo su relevancia se ha ido incrementando con el paso de los años hasta llegar a conocerse bastante acerca de su estructura, formado por 3 porciones, la dorsal más gruesa que la palmar y una porción proximal membranosa. Es un nodo fundamental que permite soportar fuerzas de distracción, torsión, traslación y rotación. Entender, diagnosticar y tratar las disfunciones de este complejo ligamentario va mucho más allá de un simple espacio abierto en el carpo. Cuando nuestra muñeca se mueve, este nodo entre ambos huesos ocasiona diversos momentos en ambas hileras del carpo. Lo anterior debido a la forma de las diferentes superficies articulares y a la asociación ligamentosa entre escafoides y semilunar. Mediante la cinerradiografía esto puede apreciarse mejor.
Sulkers y colaboradores muestran en este trabajo cómo, en condiciones normales, durante movimientos esenciales, el escafoide se extiende y flexiona junto con el semilunar. Cuando existe una alteración escafo-semilunar, el movimiento se vuelve asincrónico y el espacio entre los dos huesos se incrementa. Por lo anteriormente expuesto y por la atención que se le ha prestado a lo largo del tiempo, el ligamento escafo-semilunar se ha convertido en el rockstar de la muñeca, pero en el carpo interactúan varios ligamentos y un rockstar no suele estar solo. Así que además de un estabilizador primario, existen varios estabilizadores secundarios que colaboran en el movimiento coordinado y en la estabilidad. Estudios de sección progresiva de diversos ligamentos han mostrado que para que una lesión escafo-semilunar dé manifestaciones cinemáticas o imagenológicas, se requiere que falle no solo el escafo-semilunar, sino también ciertos estabilizadores secundarios específicos aquí mostrados. Hace poco Van Offerstraten y un grupo de iguas describieron esta estructura que une cápsula, ligamento intercarpal y la porción dorsal del escafo semilunar, denominándole Dorsal Capsular Ligamentos Scapholunate Septum, DCSS. Esta estructura ha sido constatada mediante estudios de imagen y artroscópicos y si bien tiene relevancia anatómica, también la tiene por su implicación terapéutica, ya que como veremos un poco más adelante ha permitido desarrollar la técnica de reparación de la que hablaremos. Acerca de las clasificaciones de inestabilidad. Pueden organizarse en múltiples categorías dependiendo de alguno de los factores implicados, pero probablemente lo más importante que hay que recordar es que, por definición, el diagnóstico de inestabilidad se integra al presentarse síntomas durante las actividades de carga y anormalidad durante el movimiento. Hace más de 10 años que en esta publicación de la técnica 3LT, los doctores García Elías, Yug y Stanley propusieron un algoritmo de estadificación que toma en cuenta la condición del ligamento escafo-semilunar, el potencial de cicatrización ligamentaria, la alineación del escafoides, la reductibilidad y el daño al cartílago. A la fecha, este algoritmo subsiste con algunas ligeras modificaciones y se ha instituido como base para decidir entre las diferentes opciones de tratamiento, probablemente porque una de sus principales virtudes es el ayudarnos a reconocer y evaluar las diferentes variables que deben de considerarse al tratar una lesión escafo-semilunar. En cuanto a las opciones de tratamiento, para tratar es básico definir cuándo se está ante una inestabilidad susceptible de reparación o reconstrucción y cuándo se trata ya de una deformidad fija o artropática que requiere algo diferente. Las alternativas son diversas y con el desarrollo de las técnicas artroscópicas ahora también puede optarse por un procedimiento convencional abierto o asistido por artroscopía. La decisión de cirugía abierta o artroscópica dependerá del análisis de las variables ya mencionadas, así como de la experiencia del cirujano y los recursos disponibles. Entrando propiamente en la artroscopía como herramienta aplicada a las técnicas escafo-semilunares, el menú artroscópico es extenso, alcanza para reparar, reconstruir y hasta para cirugías consideradas de salvamento. Sin duda, el tratamiento de las lesiones escafo-semilunares es un tema interesantísimo que daría para extendernos ampliamente, pero detallaremos una técnica en particular. Primero tenemos que saber artroscópicamente qué lesión trataremos. La clasificación de Jaedler fue la pionera, pero gracias al trabajo de la IWAS se cuenta ahora con una clasificación más detallada y completa que permite identificar el sitio o sitios de lesión y la proporción de la diastasis que genera. Poder explorar sin dañar estructuras capsulares, nerviosas o ligamentarias es un aporte invaluable que nos da la artroscopía. Una vez identificado el tipo y grado de lesión, dentro de las alternativas disponibles se encuentra esta técnica de reparación dorsal cápsulo-ligamentaria propuesta por el Dr. Christoph Matula. Basada en trabajos de disección anatómica y evaluación artroscópica, la técnica centra su atención en esta estructura estabilizadora, el DCSS. Incorpora dos conceptos usados desde hace largo tiempo, más el concepto anatómico de DCSS. Esta estructura fibrosa parte de la cápsula dorsal y se inserta en la unión osteoligamentaria de la porción superior del escafo semilunar. La sutura artroscópica propuesta por Matula logra la reparación dorsal aquí mostrada. Tomando en cuenta conceptos similares, el doctor del Piñal describió también una técnica de reparación de la porción volar. Sin embargo, la experiencia general con esta es mucho menor que con la reparación dorsal propuesta por Matula. Considerando este tipo de reparaciones, el doctor Matula propone un algoritmo de tratamiento. Él considera que prácticamente todos estos estadios podrían ser tratados con estas técnicas. Sin embargo, hay que insistir que es la evaluación integral y cuidadosa de los parámetros previamente mencionados la que debe guiarnos al decidir entre reparación, ligamentoplastía o salvamento.
Para ejemplificar de manera un poco más gráfica la técnica, veamos un par de casos. Este paciente a los 2 meses de evolución presentaba una imagen radiográfica como esta y un cuadro clínico de dolor y maniobras de inestabilidad positivas. Se propuso exploración artroscópica diagnóstico-terapéutica. Apreciamos desde radio carpal la lesión escafo-semilunar y por medio carpal la brecha normal existente entre escafoides y semilunar. En esta técnica se pasa una sutura por medio de una aguja a través del portal 3-4, tomando cápsula dorsal y remanente cubital del ligamento. Vamos a recuperar dicha sutura a través del portal mediocarpal radial. Posteriormente, una segunda sutura se pasa a través del mismo portal 3-4, tomando cápsula y remanente radial, y se recupera también por medio carpal radial. Ambos cabos distales se anudan en el exterior y el nudo se retrae desde proximal para realizar un segundo nudo que tensa la construcción. Cierra la brecha, como vemos en el video, adosando la cápsula y el DSSS. Aunque está descrito que en algunos casos puede realizarse incluso sin fijación suplementaria, si así se decide, un par de agujas Kirner bajo visión artroscópica de escafoides a semilunar y o capitate pueden ser colocadas por 6 a 8 semanas. Esta es la evolución a 3 años de posoperatorio, alcanzando estos rangos de movilidad y con recuperación de la fuerza respecto a la extremidad contralateral. Este otro caso, atleta de alto rendimiento, tratado inicialmente como esguince de muñeca, a los 3 meses el dolor y la pérdida de fuerza le impedían realizar su entrenamiento de manera adecuada. Los estudios que reproducen el patrón de inestabilidad o someter a estrés la articulación va a ampliar la información que nos dan los estudios estáticos. Gracias a los nuevos resonadores de mayor teslaje, tenemos la posibilidad y el lujo de imágenes como estas que corroboran el concepto anatómico ya mencionado, DSSS, que en este caso está comprometido. Mediante la exploración artroscópica observamos la lesión por radiocarpal y mediocarpal y procedemos a la reparación. Con la óptica en 6R realizamos los pasos ya mencionados y corroboramos fluoroscópica y artroscópicamente tanto la reducción como la orientación articular. Una vez cumplido el periodo de inmovilización, es mandatorio un programa formal de rehabilitación enfocado en potenciar la musculatura amiga, evitando el efecto deleterio del SU y trabajando la propiocepción. Este es el resultado de los 7 meses de posoperatorio, consiguiéndose el objetivo de una muñeca funcional, sin dolor, que permite incluso esfuerzos como estos. Como dijimos, el menú para el tratamiento de este tipo de lesiones es extenso y conforme se desarrollan nuevas técnicas, las opciones siguen incrementándose. Hemos detallado solo una de las múltiples técnicas existentes, pero para cualquiera de ellas, algunos de los conceptos para llevar a casa pueden ser. Si bien el rockstar de la estabilidad del carpo es el escafo semilunar, la sinergia con sus estabilizadores secundarios es lo que permite un funcionamiento armónico de este complejo ligamentario. El DSSS es un concepto de relevancia anatómica y terapéutica. Entender y estadificar nos permite determinar qué lesiones caen dentro de inestabilidad y tratarles como tal. La artroscopía es una cirugía de preservación que avanza día con día, permitiéndolos reparar, reconstruir y hasta realizar cirugías consideradas de salvamento. La artroscopía es un recurso, una herramienta, no es la panacea, pero definitivamente su valor y utilidad nos ha permitido ver el universo de la muñeca y mano desde otra perspectiva. Muchas gracias por su atención. Buenas noches nuevamente. Ahora les voy a hablar de pseudoartrosis de escafoides. Bueno, las fracturas de escafoides es la fractura más frecuente de todos los huesos del carpo. Estas conforman el 60% de todas las fracturas en el carpo y se van a ver principalmente en adultos jóvenes. Su localización más común es en el cuello, el 65%, tercio proximal en un 25% y tercio distal el 10%. Del 5 al 30% de estas fracturas van a desarrollar una no unión. El mal diagnóstico o el mal tratamiento de las fracturas van a aumentar el riesgo hasta en un 12% de la no unión. La no unión va a conducir, van a ser pacientes con dolor, disminución del movimiento, disminución de la fuerza del puño y más adelante una artrosis radiocarpiana, mejor conocida como SNAC. La artrosis postraumática lo vamos a ver en el 75-95% de los casos a los 5 años y en un 100% de los casos a los 10 años de la lesión. Este es un paciente extenista profesional con un SNAC estadio 4 con 10 años de evolución con dolor y una marcada disminución del movimiento de la muñeca. La vascularidad va a estar dada por la rama volar del escafoides, proveniente del arco superficial palmar, y de la rama dorsal carpal, proveniente directamente de la arteria radial.
La rama dorsal entra a nivel de la cintura del escafoides e irriga aproximadamente el 80% de la porción proximal del hueso. Y la rama volar entra en el polo distal e irriga aproximadamente el 20% del escafoides. Esta pobre vascularidad del polo proximal del escafoides explica el aumento de las frecuencias del retraso de la consolidación, pseudoartrosis o necrosis avascular. Se considera retraso de la consolidación en aquellas fracturas que no han consolidado antes de los 6 meses y pseudoartrosis a todas aquellas fracturas que no han consolidado después de los 6 meses de lesión. ¿Cómo podemos evaluar la no unión del escafoides? Bueno, la TAC y la resonancia magnética son estudios de imagen que nos pueden dar una mejor visión de estas lesiones. Con la TAC podemos ver características de la no unión como es el desplazamiento, la deformidad en joroba, DISI, quistes óseos, esclerosis o colapsos o acortamiento del escafoides. Y en la resonancia magnética es el mejor estudio para evaluar la vascularidad del polo proximal, las superficies articulares y también para descartar lesiones asociadas como lesiones escafolunares. La resonancia magnética puede ser simple o contrastada con gadolinio, siendo más sensible hasta de un 83% la contrastada contra un 68% en la no contrastada. La clasificación de SLAT y DOTS es un sistema basado en la existencia de la resorción ósea que en general se puede describir en dos grupos que están diferenciados por esta línea roja. Aquellos sin colapso que son la tipo 1, 2 y 3 y aquellas que tienen colapso y reabsorción que son las 4, 5 y 6. La clasificación en Leachman es la clasificación más antigua y se puede dividir en no uniones simples que son estables o inestables, que a su vez se pueden dividir si tienen cambios degenerativos, precoces o avanzados. Los puntos importantes de evaluar son si la no unión es estable o inestable, si hay o no deformidad en joroba y si existe un DISI. Las no uniones estables son aquellas que no presentan acortamiento, angulaciones, humpback o DISI, y las inestables presentan alguno o todas las anteriores y en ocasiones cambios artrósicos también. El humpback se observa cuando la línea de fractura es distal al ápex de la cintura del escafoides, se produce la extensión del polo proximal debido a las inserciones de los ligamentos escafolunares y del dorsal intercarpiano, que tiran hacia el dorso junto con el semilunar, mientras el polo distal es flexionado debido al jalón que genera los ligamentos del escafo trapecio-trapezoidea. La deformidad en DISI es producida debido a la rotación dorsal del semilunar que le genera la tracción del piramidal trayéndolo consigo. Los objetivos del tratamiento de las no uniones del escafoides es lograr la consolidación ósea y corregir cualquier deformidad del carpo, específicamente la deformidad en joroba y el DISI, para prevenir al máximo una artrosis de la muñeca. Las opciones de tratamiento quirúrgica se dividen principalmente en dos, en la colocación de injerto óseo vascularizado y no vascularizado, y pueden ser por medio de diferentes técnicas, ya sea una técnica abierta o una técnica cerrada artroscópica. Dentro de las opciones de injertos vascularizados se tiene la del primero y segundo compartimento extensor junto con la arteria suprarretinacular descrito y popularizado por el Dr. Seidenberg, teniendo un acceso dorsal del radio y del escafoides. Estas presentan una tasa de consolidación del 91%. Otra opción es la técnica descrita por el Dr. Matulán, que consiste en un injerto óseo vascularizado volar del radio, levantado y con todo el periósteo y una rama directa de la arteria radial por medio de un abordaje volar al radio y del escafoides. Debido a que tiene un pedículo largo, nos permite tomar un chip óseo más cubital del radio y tiene mayor alcance con el injerto para el escafoides. Este injerto se puede tomar en forma de cuadro o en forma de una cuña y es muy útil para corregir deformidades de humpback. Este es un ejemplo de corrección de la deformidad en DISI y de la del humpback y tiene una tasa de unión de un 96% descrita. Otra opción es el injerto óseo vascularizado de tróclea femoral. Es utilizado en la reconstrucción del polo proximal del escafoides y en los casos que se requiere un injerto con superficie articular. Este es un ejemplo de una necrosis vascular del polo proximal del escafoides ya con una cirugía previa, donde se reseca el polo proximal y se coloca el injerto óseo condilar con una superficie articular. Vemos una integración adecuada del injerto vascularizado y una corrección de la deformidad de DISI. Otras opciones son los injertos periósticos vascularizados, descrito y popularizado últimamente por el Dr. Sergi Barrera, que consiste en levantar el periósteo dorsal del primer metacarpiano de distal a proximal y rotarlo para cubrir el escafoides una vez hecha la osteosíntesis, replicando un tipo wrap-around del escafoides con el periósteo. Vemos otro ejemplo con adecuada consolidación de la no unión y revascularización de la necrosis vascular del polo proximal, con una tasa de unión del 97% reportadas.
Existe una variedad extensa de injertos óseos no vascularizados. Los más comunes son de cresta ilíaca y pueden ser unicorticales o bicorticales, los cuales se pueden configurar de acuerdo a la necesidad, o injertos de hueso esponjoso que pueden ser tomados de metáfisis del radio distal. El principio es restablecer la longitud del escafoides y corregir la deformidad, ya sea con injertos macizo de hueso o con hueso esponjoso o combinados. Los abordajes pueden ser dorsales si la pseudoartrosis es en el polo proximal o en la cintura del escafoides, o un abordaje volar si se trata de una pseudoartrosis en la cintura o polo distal del escafoides. Este es un ejemplo de un tratamiento abierto y de un tratamiento artroscópico para realizar el mismo procedimiento. En un lado vemos el abordaje dorsal con transgresión de la vascularidad del escafoides y por otro lado vemos únicamente los 4 o 5 portales que se necesita para realizar el procedimiento. Les presento un caso, es masculino de 22 años de edad con un año de evolución, quien no fue diagnosticado en su inicio sino hasta los 11 meses posterior a la fractura. Radiológicamente vemos una no unión en un polo proximal aparentemente estable y sin datos de artrosis, pero en el corte sagital vemos un claro DISI. Artroscópicamente encontramos una unión fibrosa relativamente estable con su trazo de fractura muy cerca del espacio escafo-semilunar. Se rompe esta unión fibrosa por medio de un pequeño osteotomo intraarticular. Posteriormente se realiza una desbridación del tejido fibroso del foco de fractura. Una vez debridado, se libera la isquemia y observamos una adecuada lecho sangrante, esto también conocido como Green Test. Después se toma injerto óseo esponjoso de radio distal y se replica el principio de cord decompression como lo describe Ilarramendi. Una vez tomado el injerto óseo se corrige el DISI realizando una flexión de muñeca y colocando un clavo de radio a semilunar para mantenerlo neutro. Una vez reducido el DISI se realiza desviación cubital de la muñeca y se coloca un clavo escafo grande para mantener el escafoides extendido y el espacio de la pseudo abierta. Ahora sí, se coloca el injerto de hueso esponjoso por medio de una cánula o de un capuchón de una aguja. Se impacta o empaqueta con la mayor presión posible. Se colocan los clavos o tornillos para estabilizar la fractura y se agrega un clavo Kirchner escafolunar para dar mayor estabilidad a la fractura. Vemos en la metáfisis del radio cómo está la marca donde se tomó el injerto de hueso y se hizo el principio de cord decompression. 2 semanas después se observan datos de consolidación, por lo que se decide retirar los clavos. Generalmente yo los retiro en quirófano y bajo sedación, por lo que decidimos echar un vistazo con el artroscopio y encontramos un adecuado puente óseo en la no unión. Aprovechamos para hacer una artrolisis y se comienza la movilidad inmediata de la muñeca. Tenemos un control radiográfico a los 4 meses con adecuada consolidación y la corrección del DISI. Y una movilidad de la muñeca muy aceptable a los 6 meses sin dolor. El manejo artroscópico de las no uniones se basa en las siguientes ideas. Es preservar la vascularidad del escafoides, visualización directa y magnificada para debridar el sitio de la no unión, identificar la no unión fibrosa y visualizar el sangrado puntiforme, que es el test de Green. Lograr una reducción perfecta, identificar las lesiones asociadas y tratarse en ese momento. Se ha descrito una tasa de consolidación del 84 al 100% en diferentes estudios realizados por gente artroscópicamente importante. Haeckel, en un estudio en el 2015, reporta una tasa de unión similar entre injerto esponjoso artroscópico y entre injerto de cóndilo vascularizado. Dejo estas conclusiones para ustedes y agradezco su atención. Buenas tardes, yo soy Luis Enrique Sánchez Gutiérrez, de León, Guanajuato. Vamos a hablar sobre la inestabilidad radiocubital distal. La radiocubital distal es una articulación trocoide donde el cúbito es convexo, el radio cóncavo, y es el pivote donde se permite la pronosupinación del antebrazo. Esta, en conjunto con el fibrocartílago triangular, soporta el carpo cubital y la transmisión de fuerzas de carga, torsión y cizalla que hay en ella. El eje de rotación de esta articulación se da en la fóvea del cúbito, en donde se encuentra muy central durante la supinación, pero en los extremos de pronación puede encontrarse la cabeza del cúbito totalmente descubierta y fuera de la articulación. La cavidad sigmoidea llega a tener, aparte de esa superficie mayor, una forma variable desde la plana hasta una forma en S, como hemicilíndrica, pero nos puede dar
la forma nos puede dar hasta un 20% de la articulación de la radiocubital distal. Los ligamentos radiocubitales dorsal y palmar nos van a generar una especie de labrum que contiene o extiende esta superficie de contacto. El fibrocartílago triangular es el mayor estabilizador de la articulación, pero teniendo varias estructuras confluentes, tanto el fibrocartílago superficial dorsal y palmar, como el profundo dorsal y palmar, el disco articular, la cápsula radiocubital distal y la cápsula cúbito-carpiana. El fibrocartílago triangular es una estructura homogénea que consta de un disco articular, los ligamentos dorsales y volares, su menisco homólogo, el ligamento colateral cubital y la vaina del flexor carpi-ulnares. Este disco articular es una extensión de la superficie articular del radio y también forma parte del estabilizador de la articulación radiocubital distal. Solamente el 20% del fibrocartílago es vascular, el resto es avascular y propenso a rupturas no reparables. Hasta el 40% de la carga de la articulación radiocubital distal se transmite por medio del fibrocartílago triangular, a través de sus ligamentos tanto dorsales y volares, combinándose entre la superficial y la profunda a dar el superficial dorsal, tensarse en supinación junto con el profundo dorsal en pronación y viceversa con los palmares. El disco articular es la porción central del fibrocartílago triangular, una extensión de la fosa sigmoidea convergiendo junto con los ligamentos radiocubitales en la estiloides cubital, siendo este bicóncavo tanto para el carpo como para el cúbito. Su grosor depende de la varianza ulnar, ya sea cúbito plus o cúbito minus, siendo este en el plus mucho más delgado e incluso perforado. Carga aproximadamente el 20% del carpo y atenúa la compresión de este sobre la muñeca. De los 180 grados útiles que tenemos en la articulación radiocubital distal, solamente el 50 en pronación y el 50 en supinación son imprescindibles para nuestras actividades cotidianas. Pero ya yéndonos a la lesión radiocubital distal, el mecanismo de lesión es una caída en pronación con la muñeca extendida. Los pacientes nos refieren sensación de inestabilidad, debilidad y dolor en el borde cubital de la muñeca. ¿Y qué encontramos? Normalmente es un paciente joven, con antecedente de un traumatismo, una caída en hiperextensión y pronación de la muñeca, chasquidos y dolor al presionar el radio cubital distal, encontrándose este inestable tanto en pronación o en supinación, con dolor en los extremos de estos movimientos. Al realizar la prueba de Ballottement o de peloteo, logramos subluxar el radio sobre el cúbito. Además de la clínica, el diagnóstico por imagen, requerimos unas radiografías simples, AP y lateral de la muñeca, que sean comparativas y hechas con una técnica adecuada, proyecciones con carga, con estrés, para emular la subluxación radiocubital. La artrografía hoy día se encuentra en desuso, ya que es una técnica invasiva. Y el ultrasonido, a mi entender y en mi práctica, es el que más utilizo, siendo este comparativo. Requerimos personal con experiencia en el ultrasonido musculoesquelético y, por supuesto, la resonancia magnética. Las radiografías con carga nos evidencian esa subluxación. El tratamiento. En el paciente agudo, inmediato, una inmovilización en pronosupinación neutra de 4 a 6 semanas deberá ser suficiente para tener buenos resultados. Dentro de los tratamientos quirúrgicos existen varias técnicas: la reparación directa en agudo, la estabilización extraarticulares, las indirectas como tenodesis, transposiciones musculares dinámicas con el pronador y la reconstrucción ligamentaria. La reparación directa la podemos lograr mediante artroscopía, con el pasaje de suturas previo desbridamiento de la zona de la lesión, rescatándolas. Tanto hay quienes prefieren realizar túneles óseos o capsulares. Rescatamos esas suturas y
se tensan mediante una pequeña incisión en el borde cubital, logrando una estabilidad del fibrocartílago triangular, en este caso foveal. La reconstrucción intraarticular tiene varias indicaciones, pero las principales es una inestabilidad radiocubital distal con núcleo de crecimiento cerrados, sin incongruencia articular y sin datos de artrosis, bien importante. La técnica quirúrgica se basa en una incisión en palo de hockey, entrando entre el cuarto y quinto compartimentos dorsales, sin lastimar la cápsula. Se realizan perforaciones, túneles en ambos huesos y pasaje con asas de alambre para poder utilizar un injerto. En nuestro caso preferimos el palmaris longus para realizar la reconstrucción anatómica. Se realiza el pasaje, primero intracapsular, dorsal sin entrar a los túneles, y posteriormente se lleva este injerto a los túneles de ambos lados para suturarlos sobre él mismo en el cúbito y después en supinación en el radio. Los cuidados posoperatorios: mantenemos al paciente inmovilizado en neutro durante 3 semanas. Posteriormente retiramos esa inmovilización, retiramos suturas y realizamos una inmovilización en ligera pronación durante otras 3 semanas para posteriormente iniciar movilización activa desde el retiro de esa inmovilización y normalmente logrando una reintegración laboral a las 12 semanas. En estas radiografías observamos cómo están los túneles que posteriormente van perdiéndose, van integrándose ese tendón dentro de esos túneles, logrando arcos de movilidad muy satisfactorios en el paciente, sobre todo con una fuerza de prensión muy similar o casi igual que el lado contralateral, sin dolor en la mayoría de los casos o un dolor mínimo, una flexoextensión completa, limitación mínima en la pronosupinación y las desviaciones. En conclusión, la reconstrucción de la articulación radiocubital debe realizarse para preservar la función biomecánica de esta articulación. Es una técnica simple, económica, poco traumática, no mutilante y que nos da una reconstrucción articular completa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Gerardo. Buenas noches, Luis Enrique. Excelentes pláticas. Buenas noches, auditorio. Antes que nada, agradecer a FEMECOT por la organización de este curso virtual, que no es nada fácil. Felicidades y gracias por la oportunidad. Y bueno, a ustedes, excelentes pláticas, Gerardo, Luis, felicidades. Empezamos hablando un poco de cómo hacemos las artroscopías de muñeca cada uno. En el caso de ustedes, artroscopía de muñeca, ¿hacen en seco, mojado, o sea, con irrigación? Yo siempre con irrigación, Raúl. ¿Siempre? Rara vez lo dejo seco, o más bien dreno un poco la articulación en casos muy específicos, por ejemplo, al hacer un fresado en el escafoides o algo que necesito ver la sangre, pero casi siempre en húmedo. Perfecto. ¿Tú, Gerardo? Coincido con Luis. En ocasiones trato de hacer un paseo en seco rápido, pero sí, o sea, considero que una artroscopía anfibia con seco y húmedo es mucho más útil. Completamente seco en mi la radiofrecuencia, pero Ok, sí. Entonces coinciden los dos que lo hacen en mojado, ¿no? O con agua. Yo igual que tú, Gerardo, generalmente empiezo casi siempre en seco. Si tengo buena visualización, continúo en seco.
Y en el momento en que voy perdiendo visualización, que se empaña, mucha sangre, sinovitis, etcétera, lo cambio a híbrido, como dices, con irrigación. Realmente las fracturas, esas sí trato de hacerlas cuando son interarticulares, radiostal, trato de hacerlas en seco, la mayoría. Bueno, y hablando de fracturas de radiostal, ¿cómo lo manejan ustedes? De entrada, o sea, de todas las fracturas utilizan artroscopía, no a todas les hacen artroscopía. ¿Cuál es, cómo deciden ustedes a quién hacer artroscopía? Bueno, si lo tengo a la mano, trato de utilizar el artroscopio. No siempre se tiene a la mano, sobre todo en las intraarticulares. Siempre nos hacen sospechar de una lesión, ya sea sobre todo la escáfolunar, o en las extraarticulares que me da algo de inestabilidad radiocubital, también intento utilizarlo. Siempre serán mejor las reparaciones en agudo que esperar a que consolide y después ver qué otras secuelas tiene. Sí, sí, qué lesión asociada, así es. ¿Tú, Gerardo? Gerardo, ¿no lo escuchamos? Pero no siempre es posible. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Adelante. Ok. Comentaba que Gerardo, pero pues muchas veces. te escuchamos muy cortado. No sé si sea tu micrófono, pues se escucha muy poco. ¿Nos escuchas bien? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí está perfecto. Sí, Está perfecto. sí. Te decía que en el mundo ideal, pues preferiría usarla en todos, pero no siempre es posible, como dice Luis, por el horario, y si hay algún, no siempre es la información que nos probablemente en estas lesiones ayuda a diagnosticar cosas de manera no se puede. Ok, de acuerdo. Yo tengo 2 años haciéndola en todas las fracturas radiostal, excepto en personas ya añosas con muy baja demanda funcional, personas mayores de 70, 80 años, pero sean interarticulares, exarticulares, estoy haciendo artroscopía en todas. Y bueno, me he encontrado una sorpresa que cerca de 70-75% de todas estas fracturas tienen alguna lesión asociada y a veces más de una o dos. Y curiosamente también, bueno, sabemos universalmente eh, la indicación es hacerlo en fracturas interarticulares. Yo que he hecho, bueno, que lo utilizo en todas, me he encontrado con que en las fracturas extraarticulares encuentro mayor lesiones asociadas, escafo semilunar o fibrocartílago triangular. ¿Ustedes frecuentemente o con qué frecuencia puede decir que encuentran lesiones asociadas? Mira, yo agudas igual que tú, ¿no? Alrededor del 60-70%, pero Okay. las que no tienen una lesión aguda, tienen una lesión no aguda, una lesión crónica. Casi Sí, todas tienen alguna lesión asociada. sí, así es. Bien. Gerardo, creo que se nos fue. No No, tenía aquí guardado. estoy. Se escucha ya mejor el video por unos problemas de conexión, pero bueno, sí, la incidencia de lesiones asociadas es alta, se ha reportado y como dice Luis, muchas veces pueden ser en problemas crónicos que se detectan al momento de la artroscopía, Así es. pero bueno, también está bien descrito que no siempre que se detecten lesiones, todas van a ser reparables. Creo que eso es una... Te volvimos a perder, Gerardo, el audio. Sí. Continuamos. Bueno, hablando de lesiones fibrocartílago triangular, tú, Luis, ¿qué técnica utilizas generalmente cuando lo haces artroscópica? Cápsula. ¿Anclas, osteosuturas, o suturas cápsula ligamentarias? Las tres, pero en su gran mayoría cápsula ligamentaria. La sutura cápsula ligamentaria en fibrocartílago, yo era muy escéptico de ella al principio,
Ajá. siempre utilizaba u osteo o algún ancla firme que me diera seguridad, pero no han ido muy bien de hecho, el postquirúrgico me gusta más, son articulaciones más flexibles, se mueven rápido y con menos dolor, creo yo. Exacto, totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú, Gerardo? Si nos escuchas. Bueno, ahorita que regrese Gerardo. Yo, igual que tú, empecé utilizando más anclas. Ahorita estoy haciendo, la mayoría son cápsulas ligamentarias, estoy de acuerdo contigo. Más flexibilidad, particularmente tiene una recuperación más rápido. Cuando son rupturas muy, muy grandes que involucra inserción superficial, o sea, superficial y profunda, la foveal, a veces sí hago osteosuturas o utilizo anclas. Así es. Gerardo, si nos escuchas, nos avisas cuando regreses. Ya estás. ¿Se escucha mejor ya ahí? Sí, perfecto. Así es. Ok. Sí. No, no te escuchamos bien, Gerardo. Está muy, muy cortado. Yo creo que tal vez es la señal de internet. ¿Ahí mejor? Ahí mejor. A ver, dinos. Sí, estoy haciendo reparo. Creo que pues va mejor, menos invasión, menos daño a otras estructuras. Entonces, de momento es lo que hago. Ok, de acuerdo. ¿Hacen artroscopía o meten el artroscopio a radiocubital, articulación radiocubital, cuando se sospechan o cuando hay desinserciones o lesiones foveales? ¿Alguien lo hace por rutina o alguien lo ha hecho? Una vez lo hice para desinserciones foveales, pero normalmente cuando me meto debajo del fibrocartílago es para hacer un wafer o por la misma radiocarpiana. Exacto. Normalmente no lo intuyes por el bouncing que te genera, que puede haber una lesión inferior, pero realmente nunca suelo meterme allá abajo. Sí, exacto. Yo también. Para mí es complicado entrar a esa articulación y hacer debridar la inserción ahí foveal. ¿Tú, Gerardo? También como por curiosidad lo he hecho, te da por a través de la Gerardo, para poder parar la mano. perdón, se escucha muy cortado, Gerardo, no te alcanzamos a oír. Hablando de ligamentos escafos semilunares, en lesiones agudas, ¿cómo las tratan? ¿Artroscópica o abiertas? Luis. Ambas. De hecho, a mí me gusta combinarlo. Sí. Solo, no me quedo todavía solo con el Matuldan. No, todavía no. Todavía me da un poquito de inseguridad. Prefiero debridar artroscópico, verificar la reducción adecuada, pero todavía hago un mini open ahí en la capsulación y lo fijamos. Ok, yo generalmente las hago, las agudas, si las hago artroscópicas, si tengo un remanente ligamento, lo hago artroscópico, trato de hacerlo artroscópico. Cuando son crónicas, sí, he hecho un vistazo artroscópico, pero generalmente lo hago, si hay que reconstruir, lo hago de manera abierta, asistido con el artroscopio, ¿no? Alguna vez me comentaste tú, Gerardo, escuchas, has tenido limitación, después de un Matulán, has tenido limitación en cuanto como secuela para la flexión de muñeca? Sí, de hecho está escrito, pero es transitorio. O sea, yo creo que es al principio, o sea, los primeros meses, pero con el paso del tiempo recuperan. Sí, creo que como Luis, yo también era un poco escéptico. Se me parecía como poco, o sea, como una reparación pequeña, pero definitivamente tiene grandes ventajas y es una reparación que hay que tener muy, muy en consideración. O sea, reúne buenos conceptos que se han usado desde hace mucho tiempo. Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Yo generalmente si veo en mis pacientes una restricción de 20-30 grados después de los 6 meses. He tenido la intención, no lo he hecho hasta ahorita, una vez que tú me preguntaste, Luis, me quedé con la cosa de hacerle radiografías bilateral, o sea, comparativas en cuanto a la flexión, a ver si el semilunar se mueve igual que el otro o se queda más estático. Por último, que nos queda un minuto nomás para contestar, ¿qué procedimientos hacen, o sea, de elección utilizan para la pseudoartrosis de escafoides? ¿Abierto, artroscópico, injerto vascularizado o no vascularizado? ¿Tú, Gerardo? Yo utilizo el injerto descrito por el doctor Seidenberg en casos muy específicos, ya que como él mismo lo menciona, normalmente los problemas son de estabilidad más que de vascularidad. Normalmente el escafoide se va a la pseudo por eso, porque o el implante es insuficiente o la fijación no fue la adecuada. Entonces muchas veces con una curetaje e injerto es suficiente, pero cuando se llega a requerir utilizo el colgajo óseo del doctor Seidenberg. ¿Tú, Luis, abierto, cerrado? Abierto, siempre injerto y estabilización con tornillos, excepto si hay necrosis vascular, entonces utilizo colgajo vascularizado, si no, solamente injerto y estabilización. Ok, yo en la mayoría de los casos de manera cerrada, en algunos casos muy específicos que hay mucha pérdida ósea, mucho colapso, sí, injerto vascularizado o injerto sólido. Bueno, terminamos, estamos en tiempo. Les quiero agradecer a todos, agradecer al público, a los asistentes también, agradecer a Femicot. Saludos, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Gracias.